Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 7. Teoría del Estado. El Estado moderno. Estado, es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Elementos esenciales del Estado. Territorio, asiento geográfico donde reside la población, elemento material. Población, elemento personal del Estado. Gobierno, elemento político, es el guía, orientador y conductor de un pueblo. Orden jurídico, es el conjunto de leyes y disposiciones jurídicas vigentes en un país determinado, elemento legal. Fines del Estado. El bien público temporal. 1. Orden y paz. 2. Coordinación. Necesidad de ayuda. Bien común, fin de toda sociedad. Bien público, fin específico de la sociedad estatal. Poder público. El poder político es aquella forma de poder a la que se atribuye el uso de la violencia legítima. El significado actual en las democracias liberales va ligado a la existencia de una legitimidad democrática, y a la atribución de capacidad dispositiva acorde al criterio de oportunidad política. Así, el concepto se contrapone al poder que se atribuye a la administración o a los órganos judiciales, pues estos poseen una voluntad que ha de estar fundada en un texto legal, es decir, poseen una capacidad reglada cuyas decisiones jamás pueden basarse en criterios de oportunidad. Generalmente se obtiene este poder con importantes contactos o poder económico. El poder nace como una necesidad apremiante de asegurar la convivencia humana por cuanto si no hay orden y autoridad la anarquía destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad capaz de alcanzar con la concurrencia de otros elementos, la categoría de Estado. Entendiéndose poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y público como actividad del Estado, se define, poder público, como la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. Constituye una capacidad jurídica legítima que poseen los tres poderes del Estado para ejercer en forma eficaz, mediante la coactividad, las acciones y los cometidos que les son conferidos por la Constitución o ley fundamental de un Estado. Estado, poder y derecho. Estado, es un ente complejo que presenta diversos aspectos, entre ellos se encuentra un conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo un orden jurídico. En consecuencia, el Estado y derecho se encuentran en una relación de todo aparte. El derecho es una de las partes sustanciales del Estado, porque no se concibe a éste sin el derecho, ni al derecho como realidad positiva separándolo del Estado. El papel del derecho es encauzar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El derecho limita al Estado por cuanto regula las instituciones de éste y el funcionamiento de las mismas, esto es una autolimitación del Estado, pues ya sabemos que el Estado crea el derecho, y que el derecho es el Estado como actividad normada. Poder, el poder político es un concepto equívoco, abarca dos relaciones radicalmente distintas, por una parte, el control de la naturaleza y por otra parte en contra del hombre. El poder de la naturaleza, consiste en la comprensión humana de la legalidad de la naturaleza exterior a las necesidades del hombre. Derecho, conjunto de normas jurídicas dictadas por el órgano del Estado, poder legislativo, que rigen dentro de una sociedad. El Estado y la nación. El Estado-nación, la identificación fue acelerada por el nacionalismo romántico temprano de esa época, generalmente en oposición a los imperios multiétnicos y autocráticos. Un ejemplo es el nacionalismo que llevó a la disolución del Imperio austrohúngaro. Asimismo, el mismo movimiento alimentó la idea de imperio en la población de los estados alemanes, esparcidos y parcialmente en guerra hasta mediados del siglo XIX, ver Sacro Imperio Romano, Federación Alemana, y al renacimiento de la idea de Großdeutschland, Gran Alemania, a la cual, por razones principalmente de idioma, pertenecerían Austria más solo parte de Prusia en el caso ideal, pues Prusia representaba un Estado plurinacional, según la ideología en cuestión. También parte de Suiza pertenecería a este Estado, debido a los dialectos alemanes hablados en una zona, y a la mayoría de habla alemana en Suiza. Asimismo, mientras el concepto de nación se promulgó primero especialmente en el sentido de mantener una lengua estandarizada y parte de sus dialectos o lenguas hermanas como base de la nacionalidad y a poner en especial evidencia las diferencias raciales, en Europa Central, las cuestiones religiosas tomaron poca importancia en la concepción de la nación, tras haberse impuesto la religión católica apostólica romana.
Sin embargo, la división religiosa seguida de la Reforma ciertamente llevó a una división de diversos estados, la cual, empero, no siguió una concepción meramente nacionalista, y de idioma. Se dieron también casos contrarios, como es el caso de la Confederatio Helvetica o Suiza, que se independizó del Imperio alemán oficialmente en 1648, de facto en 1499. La Confederación, formada antes del advenimiento de los movimientos nacionales, vio como base mantener ciertos privilegios de las ciudades y regiones confederadas, así como, con el tiempo, promover la neutralidad como defensa contra los imperios que la rodeaban y para mantener y promover una estabilidad interna en relación con los países vecinos. Asimismo, la Confederación se caracterizó desde un principio por una ideología común de tipo parlamentaria, federativa y democrática que ya para principios del siglo XIV la comenzaban a caracterizar y que en los estados vecinos no dio frutos de manera análoga hasta tiempo después. El concepto de nación que se creó aquí, con un tipo de nación conocida como Willensnation, nación por deseo, se basa en un sentimiento de fuerza en la unión para mantener las tradiciones e ideas comunes y al no querer pertenecer a los demás estados y naciones, pese a que en cuestión de idioma, Suiza puede dividirse por lo menos en 4 naciones. Los idiomas oficiales en Suiza son el alemán, el francés, el italiano y el retorromano, 3 de ellos en estados-nación establecidos, Francia, Italia, Alemania/Austria, aunque en estos, la diversificación dialectal puede llegar a ser tan grande que sin ayuda de la lengua estandarizada, de origen cuasi artificial en el caso de Alemania, con dialectos en ocasiones tan ininteligibles entre sí, los hablantes tendrían problemas de comunicación. Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel en donde sus autoridades se rigen y están sometidas a un derecho vigente. Estado de Derecho formal, sin embargo, no basta con que exista un derecho vigente al cual estén sometidas sus autoridades para estar en presencia de un verdadero Estado de Derecho, ya que dicho ordenamiento jurídico debe reunir una serie de requisitos. Estado de Derecho material o real, estos requisitos son: deben crearse diferentes órganos de poder del Estado entregándole a cada uno de ellos una de las funciones de gobierno. Esos órganos de poder del Estado deben actuar autónomamente unos de otros. Debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano, y las solemnidades y procedimientos para poner término a sus cargos. El poder debe estar institucionalizado y no personalizado, vale decir, debe recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales son detentadores temporales del poder mientras revisten su cargo. Tal vez el requisito más importante dice relación con que tanto las normas jurídicas del respectivo Estado, como las actuaciones de sus autoridades al aplicar dichas normas jurídicas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la sociedad. El término Estado de Derecho tiene su origen en la doctrina alemana, Rechtsstaat. El primero que lo utilizó como tal fue Robert von Moll en su libro Die Deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. En tradición anglosajona el término más equivalente en términos conceptuales es el rule of law. Es un concepto jurídico-político propio de la modernidad. La separación de poderes nace de las ideas de Montesquieu y Mazarino durante la Revolución Francesa de 1789 y en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, y poco a poco se extiende por el resto de los países de Europa y aquellos bajo su influencia. Entre los precursores ideológicos del Estado de Derecho y sus componentes básicos están los siguientes pensadores. Premodernos, Jean Bodin, Thomas Hobbes y Maquiavelo. Modernos, Montesquieu, John Locke. Jean-Jacques Rousseau, Constant. Madison y Hamilton. Contemporáneos, Hans Kelsen, Carl Smith y Germán Choge. Estado y gobierno. Un Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio definido. En la definición de Max Weber, el Estado es una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima. Por ello, dentro del Estado se incluye a instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la administración pública, los tribunales y la policía. Asimismo, se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes de la división de poderes, y otras más sutiles, pero propias del Estado, como la moneda. Así el Estado surge ante la necesidad de obtener protección a la comunidad y para garantizar el derecho de propiedad, o bien,
surge como un desarrollo natural de la cooperación entre los individuos para proveer satisfactores comunes. El desarrollo del concepto, a partir del siglo XVII, generará los primeros mapas europeos, en principio, donde las fronteras son establecidas firmemente. A la par de este desarrollo de concepto se busca justificar la existencia de un Estado-nación natural, delimitado por fronteras naturales en contraposición con la idea de la nación como producto de las similitudes culturales. Este tipo de conceptualización territorial del Estado, llevará a la conformación de estados imperiales, más que nacionales, donde se agrupan varias comunidades nacionales que entran en conflictos debido a sus profundas diferencias culturales, acendradas en tiempos de depresión económica. Las naciones divididas o dispersas en distintos estados también generan conflictos de muy difícil solución, tal es el caso del pueblo kurdo. En otros casos las comunidades de una misma nación eliminan las fronteras de manera que hay libre tránsito a través de fronteras, como es el caso de los indígenas del norte de México y el sur de EUA. Debido a factores como fronteras cerradas, grupos nacionales muy pequeños y procesos históricos complejos, resulta poco práctico, según la perspectiva política de los estados, reintegrar o permitir la autonomía de las naciones que conforman a los estados modernos. El término Estado nacional, que suele utilizarse indistintamente junto al término Estado, se refiere más propiamente a un Estado dominado por una nación. Solo en los últimos siglos, y particularmente desde el último medio siglo, excepto en África, esta forma de Estado ha llegado a ser más común, por lo que hoy la mayor parte de los estados se consideran estados nacionales. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, aún en la actualidad hay algunos estados donde hay cuestionamientos sobre la predominancia de una sola nación. Esto hace aún más difícil la pregunta sobre qué es una nación. Hay muchos estados, como Bélgica y Suiza, con múltiples idiomas, religiones o grupos étnicos dentro de ellos, sin que ninguno sea claramente dominante. A menudo, y especialmente en el caso de Suiza y los Estados Unidos, una identidad nacional ha sido construida desafiando esas diferencias. Un mejor ejemplo de un Estado sin nación sería Reino Unido, constituido por 4 naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Mientras algunos hablan de una nación británica, es muy cuestionable que esa entidad realmente exista. Y aunque Inglaterra fue aplastantemente dominante dentro del Reino Unido en el pasado, esto no puede ser establecido como regla. Un ejemplo, algo similar puede ser la España contemporánea, donde algunos partidos políticos nacionalistas, y sus simpatizantes, aragoneses, asturianos, vascos, andaluces, catalanes y gallegos reclaman ser naciones distintas de la que históricamente ha dominado España, Castilla. Hay incluso movimientos que abogan por la diferenciación de la nación castellana del resto de las supuestamente existentes en España. Por su parte, la vigente Constitución española de 1978 habla de la indisoluble unidad de la nación española. Un gobierno, del griego, gobierno, pilotar un barco, es el órgano formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye el poder ejecutivo y la cúpula que ejerce el poder político sobre una sociedad. Podría decirse que tiene una función identificadora de la actividad política, es el núcleo irreductible, sin el cual parece difícil pensar en la dimensión de la propia política. Este puede ser analizado desde 3 puntos de vista, según sus actores, como un conjunto de funciones, o por sus instituciones. El gobierno es un grupo de organismos que ejercen la actividad estatal. Entre los órganos del Estado hay 2 grupos, los superiores, llamados gobernantes, y los inferiores llamados agentes. Los agentes o funcionarios, están sometidos a las órdenes de los gobernantes, controlados por ellos y responsables ante ellos. Les falta la libre iniciativa, dependen de los organismos directores. Estos, en cambio, dirigen la actividad estatal, tomando decisiones por su propia iniciativa y no se encuentran sometidos a ninguna autoridad superior. El gobierno no es lo mismo que el Estado, está vinculado a este por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el Estado permanece idéntico. El gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal por medio del orden jurídico. Formas de Estado y formas de gobierno. Formas de Estado. Se entiende globalmente a un ordenamiento referido particularmente a finalidades planteadas con objetivos de acción de los órganos constitucionales. Estado federal. La palabra federación implica alianza o pacto de unión y proviene del vocablo latín, foedus.
Un Estado federal es una entidad que se crea a través de la composición de entidades o estados que antes estaban separadas, sin ninguna vinculación de dependencia entre ellos. El Estado federal concentra los poderes recibidos de las partes estatales que lo componen, cuyos poderes constituyen su soberanía, reservándose aquellas que no le hubiesen transmitido. Características. 1. Autonomía democrática, designación de órganos de gobierno. 2. Autonomía constitucional, organización jurídica y política, sin transgredir la Constitución nacional. 3. Autonomía legislativa, administrativa y judicial en lo que concierne a las materias estatales. 4. Participación, en la expresión de la voluntad nacional. Estado confederado. Esta modalidad surge generalmente por acuerdo entre varios estados, que convienen su unión, pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay en esta fusión estatal un superestado, con soberanía que se imponga a los poderes de los estados miembros. Solamente quedan unidos los estados por los términos del Pacto de Confederación, en todo lo restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a su arbitrio, tanto en el plano interno como en el internacional. Únicamente sufren restricciones en aquello que se encuentre previsto en el pacto. Estado unitario. Es aquel en el que la organización política es única porque consta de un aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. También el ordenamiento constitucional es único, la organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente, sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas, las decisiones obligan a todos los nacionales por igual, homogeneidad del poder, la organización política cubre todo el territorio estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre las distintas entidades locales. Monarquía. Esta forma de gobierno se funda en el carácter de la persona que encarna al órgano supremo de un Estado encargado del poder ejecutivo o administrativo y se distingue porque dicha persona llamada rey o emperador permanece en dicho puesto vitaliciamente o se transmite por muerte o abdicación. República. Res publica igual a cosa pública. Es una forma de gobierno cuyas características están dominadas por los principios electivos de sus gobernantes y de representación de la soberanía que reside en la nación. Teoría de la Constitución. Concepto de Constitución y derecho constitucional. La Constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del Estado, porque contiene la esencia del orden político y jurídico, por lo tanto, la fuente de lo que van a emanar todas las normas de la conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del Estado. Tratadistas mexicanos. Mario de la Cueva. Dice que la Constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del Estado, porque contiene la esencia del orden político y jurídico, por lo tanto, la fuente de la que van a emanar todas las normas de la conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del Estado. Felipe Tena Ramírez. Los organismos de poder que reciben su investidura y sus facultades de una fuente superior a ellas, como es la Constitución. El autor de la Constitución debe ser distinto y estar por encima de la voluntad política de los órganos. La doctrina designa al primero con el nombre de poder constituyente, y a los segundos poderes constituidos. Ignacio Burgoa. La idea de constitución puede subsumirse en dos tipos genéricos que son la constitución real, ontológica social por una parte y la jurídica coercitiva, por la otra. El primer tipo se implica en el ser y modo de ser de un pueblo, en su existencia social dentro del devivir histórico, lo cual a su vez presenta diversos aspectos reales, tales como el económico, el político y el cultural, primordialmente, elemento ontológico, así como el desideratum con tendencia para mantener, mejorar o cambiar dichos aspectos, elementos deontológicos, o querer ser. Jorge Carpizo. La constitución de un país de constitución escrita no es la realidad ni la hoja de papel, sino el punto en el cual la realidad jurídica valorada y el folleto se interfieren. Así, la constitución de un país es un eterno duelo entre el ser y el deber ser, ser entre la realidad y la norma. La constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida. Tratadistas extranjeros. Carlos Smith. Si se quiere llegar a la inteligencia hay que imitar la palabra constitución o constitución del Estado, la unidad política de un pueblo, se puede designar al Estado particular y concreto como una unidad política. Constitución, sistema cerrado de normas, y designa una unidad, pero no una unidad completa,
sino pensada, ideal. La Constitución es absoluta porque ofrece un todo, verdadero o pensando, se entiende por Constitución una serie de leyes de cierto tipo. Constitución y ley constituida, reciben el mismo trato, cada ley constitucional, aparece como Constitución, el concepto se hace relativo, ya no afecta a un todo, a una ordenación y a una unidad, sino a muchas, varias, o muchas prescripciones legales de cierto tipo. Hans Kelsen. Constitución, es la primera norma susceptible de sustentar validez jurídica de todo el sistema, y de posibilitarse a través de códigos, leyes, reglamentos, decretos, laudos y sentencias. Por respuesta a por qué. Esas reglas rigen la producción normativa, que implica reconocer dos atributos. En primer término, crean órganos como la Federación, los Estados, el DF, el Poder Legislativo Federal, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, en los Estados órganos correspondientes. En segundo lugar, delimitan la competencia de cada órgano, asignándole atribuciones, esto es, deberes jurídicos, facultades y obligaciones, que posibilitan el desarrollo de la producción normativa. En sentido de constitución dos tipos, formal y material. Ferrando Lasalle. Constitución es la suma de los factores reales de poder. Constitución social, relación de fuerzas reales de poder. Constitución jurídica, la hoja de papel. ¿Qué es la Constitución? Consigue acumular a su servicio la cantidad suficiente de poder para aplastar poder del desafuero y de la arbitrariedad. Una Constitución debe tener fuerza de ley, debe ser una ley, pero una simple ley, debe ser algo más que una simple ley. La Constitución es fundamental, porque se ubica a un nivel más profundo que cualquier ley, porque actúa y se prolonga de las leyes ordinarias de la que es fundamento, no puede aparecer de manera diferente de lo que es. Carl Loe Weinstein. Las constituciones se clasifican en normativas anominales y semánticas, según sea observada o inobservada. B. Derivadas y originales, si consagran principios de otras constituciones o no lo hacen. C. Ideológico-programáticas y utilitarias, por lo que se requiere diferencias aquellos contenidos constituidos acentuadamente, ideológicos de otros de naturaleza técnica que diseñan programas gubernamentales a desarrollar. Clasificación de las constituciones. De acuerdo al procedimiento para su modificación. A. Rígidas. B. Flexibles. De acuerdo a su forma. A. Escritas. B. Consuetudinarias. El poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica fundamental de contenido diverso y mutable, dentro de la que se organice un pueblo o nación, se encauce su vida misma y se normen las múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen de su propio desarrollo. El constituyente originario es aquel órgano que crea la norma fundamental de un sistema jurídico y por medio de la misma da lugar a la fundación de un Estado. El poder revisor de la Constitución. La modificabilidad de los principios esenciales que se contienen en una Constitución, o sea, de los que implican la constancia o contextura misma del ser ontológico y teleológico del pueblo y la facultad de sustituir dicho ordenamiento son inherentes al poder constituyente, al poder soberano. Por lo tanto, solo el pueblo puede modificar tales principios o darse una nueva Constitución. Diferencia entre el poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente es aquel que tiene un pueblo de establecer una constitución y los poderes constituidos son los órganos constituidos del gobierno del Estado, con las funciones esenciales del mismo, se clasifican según su función en, ejecutivo, legislativo y judicial. Soberanía, concepto, evolución y características. Soberanía, es la autoridad suprema, poder supremo que posee el Estado, soberanía nacional, la que corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. Evolución, la soberanía aparece a fines del año 1500, junto con el Estado para indicar plenamente el poder estatal, único y exclusivo sujeto de la política. Hegel sostiene que consiste esta en la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social territorial, en caso necesario, incluso, con el derecho positivo y, además, de imponer la decisión a todos los habitantes del territorio. Características: un soberano, que sea el pueblo, un monarca,
una fracción revolucionaria, una asamblea constituyente o una carta fundamental, es aquel que conforme a derecho es supremo en lo interior e independiente en lo exterior, es el caso nuestro. La supremacía constitucional. Este principio implica que la Constitución es la máxima de las leyes, por lo que no existe ninguna otra por encima de ella. En el derecho positivo mexicano este principio se encuentra consagrado en el artículo 133 constitucional. Las partes de la Constitución. Parte orgánica. Contiene la creación y organización de Estado, órgano de gobierno, y de sus competencias y atribuciones, se encuentran en diversos artículos de la Constitución del 49 al 122, otros, lo establecen en los artículos 21, 49, 129, 132, 134 y 135 de la Constitución. Parte dogmática. Contiene una serie de derechos propios de los gobernados que implican espacios mínimos de libertad, protegidos de la afectación y la función autoritaria, artículos 21 a 29. Procedimientos para llevar a cabo las reformas constitucionales. Procedimiento vigente. Es el procedimiento rígido, contemplado en el artículo 135 que establece, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas, lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Otros procedimientos. En contraposición a constituciones rígidas, las flexibles son reformables por procedimientos tan simples como los previstos para reformar o modificaciones de una ley secundaria. Mecanismos de democracia directa. Democracia significa pueblo, es decir, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, artículos 39 y 40 constitucionales. Plebiscito. Ley establecida por la plebe de Roma, reunida por tribus. Resolución tomada por todos los habitantes de un país o pluralidad de votos. Consulta al voto popular directo. Forma de legitimar una resolución política, gravemente y someterla a la voluntad de la ciudadanía en plebiscitos. Referéndum. Voto directo de los ciudadanos de un país para ratificar leyes o constituciones. En términos generales se entiende por referéndum la acción de someter algún acto importante de gobierno para aprobación pública por medio de una votación. En su acepción jurídica es, consulta al cuerpo electoral en relación con materias de índole legislativa. Manuel García Pelayo, define el término como el derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias. Iniciativa popular. En su acepción utilizada es, según García Pelayo, el derecho de una fracción del cuerpo electoral a exigir la consulta popular sobre una determinada función legislativa. La inviolabilidad de la Constitución. Significa que no existe ningún acto que pueda desconocer o descalificar la imperatividad constitucional, artículo 136 constitucional. La interpretación constitucional. Es una parte de la interpretación jurídica. El concepto interpretación constitucional siempre es una acción referida a una especie de ley y esta, como todo cuerpo normativo, ordene, prohíba, permite, se caracteriza entre otras cosas y por ser fundamental, suprema, rígida, prescrita, emitida en un momento cierto y en virtud de un acto deliberado, al que se denomina Constitución, Carta Magna, o pacto federal que contiene derechos, que prevé la existencia de poderes y órganos de autoridad, sus facultades, atribuciones y limitaciones. Interpretar la Constitución es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo, en los términos en que está redactado y en todo su contexto. Estructura, organización y funcionamiento del Estado mexicano. Capítulo geográfico. Esta trata sobre las especificaciones del territorio mexicano y se encuentra en los preceptos de los artículos 42 al 48 de nuestra Constitución. El territorio es el espacio en que el gobierno ejerce control público y por lo mismo, es el espacio de validez del orden jurídico nacional. Capítulo económico. Encierra el plan integral del desarrollo sobre el que se sostiene todas las actividades productivas del país y se localizan en los artículos 25, 26, 27, 28 y 123. Banco de México.
El artículo 28 constitucional establece que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Nacionalidad y ciudadanía. Prerrogativas y obligaciones de los nacionales y ciudadanos. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento. A los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. B. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio mexicano. C. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización. D. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Por naturalización. A los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización. B. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que establecen las leyes. La ciudadanía. Son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos. B. Haber cumplido 18 años. C. Tener un modo honesto de vivir. Prerrogativas. A votar en las elecciones populares. B. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley. C. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. D. Tomar las armas del Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes. E. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 4. División de poderes, concepto y teorías. El Estado tiene necesariamente algunos fines o metas que alcanzar, para lo cual está compuesto por una serie de órganos con funciones específicas. El principio de la división de poderes constituye uno de los fundamentos de todo régimen democrático, en cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los otros poderes, están limitados por el derecho, quedando obligados a realizar estrictamente las funciones que a cada uno le corresponde. Los poderes de la Unión están divididos en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primero crea las leyes, el segundo las ejecuta y el tercero asume la facultad discrecional de proteger los intereses privados y particulares, además realiza la función jurisdiccional. El artículo 49 de la Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Excepciones al principio de la división de poderes. La suspensión de garantías. El texto del artículo 29 constitucional habla que en caso de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en gran peligro o conflicto, solamente el presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso, y en los recesos de este, por la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo, para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación. Poder legislativo. Congreso de la Unión. El artículo 50 de la Constitución establece que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Cámara de Diputados. Se compone de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será para la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados.
La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de 2 diputados por mayoría. Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. A expedir el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. B. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley. C. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior. Cámara de Senadores. Se integra por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignado a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. A analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho rindan al Congreso, además, aprobará los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. De ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. C. Autorizarlo, también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes en aguas nacionales. D. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria. E. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso, de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado, a propuesta interna del Presidente de la República, con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. F. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, cuando alguno de ellos ocurra ante el Senado con ese fin, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediante un conflicto de armas. G. Designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. Comisión Permanente. Durante los recesos del Congreso habrá una comisión permanente, compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras. La comisión permanente, además de las que le confiere la propia Constitución, tendrá las siguientes obligaciones. A prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción 4. B. Recibir en su caso, la protesta del Presidente de la República. C. Resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas por dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas. De acordar por sí o por propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, la convocatoria señalará el objeto y objetos de las sesiones extraordinarias.
Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. Proceso legislativo. El derecho de iniciar leyes o decretos compete A. Al presidente de la República. B. A los diputados y senadores, al Congreso de la Unión. C. A las legislaturas de los estados. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debate sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a las bases que exige el reglamento de debates. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Es decir, las cámaras deliberan acerca de las iniciativas, para determinar si son o no aprobadas. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, haciéndose primero en lo general, o sea en su conjunto, y después en lo particular cada uno de sus artículos. A la cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama cámara de origen. Aprobación, es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. Cuando se aprueba un proyecto en la cámara de origen, se envía para que se discuta a la otra, la cual, si está de acuerdo, lo envía al Ejecutivo. Sanción, es la aprobación de un proyecto hecho por el Poder Ejecutivo. Desde luego, este acto debe ser posterior a la aprobación que hacen las cámaras. Derecho de veto, puede suceder que el presidente de la República, no esté de acuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso, entonces puede hacer las observaciones que estime necesarias para que el Congreso lo discuta nuevamente. El proyecto de ley o decreto desechado todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con observaciones a la Cámara de origen. Deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuere sancionada por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y devolverá al Ejecutivo para su promulgación. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 10 días útiles, a no ser que corriendo este término haya Congreso cerrado o suspendido por sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el Congreso esté reunido. Publicación, las leyes para que surtan sus efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes deben cumplirlas, para tal efecto las disposiciones del Congreso, para que se conviertan en obligatorias es necesario que se publiquen en el periódico oficial del Estado, llamado Diario Oficial de la Federación. Además de este órgano de difusión legislativa, existen en los estados los diarios o gacetas oficiales. Iniciación de la vigencia, es cuando entra en vigor una ley con toda la fuerza obligatoria. Órgano de fiscalización superior de la Federación. Este órgano de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Tendrá a su cargo a fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos, el manejo y la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión de los entes públicos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley. También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares. C. Podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y términos señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. De entregar el informe del resultado de la cuenta pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que corresponderá a los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.
e investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia y aplicación de fondos y recursos federales, efectuar visitas domiciliarias para investigar lo correspondiente. F. Determinar los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones que corresponda. Poder Ejecutivo. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Naturaleza jurídica. Será por elección popular y esta será directa. Individual, secreta y universal. Requisitos. A ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, e hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. B. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. C. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. D. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. E. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército, 6 meses antes de la elección. F. No ser secretario, subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de justicia. Atribuciones. A promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. B. Proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. C. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la nación. D. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. E. Nombrar con aprobación del Senado a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda. F. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo en las leyes. G. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. H. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Y designar con ratificación del Senado, al Procurador General de la República. J. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, etc. Poder Judicial. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se compone de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas. En los términos que la ley disponga, las sesiones del pleno y de las salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos de que así lo exijan la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte de Justicia, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases constitucionales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará con una sala superior, así como salas regionales, y sus sesiones de resolución serán públicas. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros, para ejercer el cargo por 4 años. Al tribunal electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y lo que disponga la ley, sobre a las impugnaciones de las elecciones federales de diputados y senadores. B. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de la República, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
La Sala Superior hará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la del presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal. Tribunales colegiados de circuito. Se componen de 3 magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios actuarios, y empleados que determine el presupuesto. Tribunales unitarios. Se compone de un solo magistrado y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Juzgados de distrito. Se componen de un juez y del número de empleados que determine el presupuesto, los nombra la SCJN actuando en pleno y durarán en su cargo 4 años. El Consejo de la Judicatura. Será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. El Consejo se integrará por 7 miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo, 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el Presidente de la República. El Consejo funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la asignación, adscripción, ratificación o remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Relaciones Estado-Iglesia. La Constitución consigna que todos los mexicanos somos libres de profesar la religión que mejor le parezca. Asimismo, en la misma ley fundamental en el artículo 130 expone las reglas en que se someterá la Iglesia. Partidos políticos. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional. Y como organizadores de los ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. La ley les proporcionará a los partidos políticos nacionales, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Sociedad civil. Concepto y naturaleza. La sociedad civil es un conjunto de personas que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, sin que constituya especulación comercial. Fianza, es un contrato accesorio por el cual una persona se obliga a pagar o cumplir por el deudor, si éste no lo hace. Naturaleza, es un contrato. Efectos, garantiza el cumplimiento de una obligación por el deudor. Prenda, es un contrato accesorio, por el cual el deudor o una persona distinta de éste, constituyen un derecho real sobre un bien mueble, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Naturaleza, es un contrato. Hipoteca, es un derecho real que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Se constituye sobre muebles o derechos reales. Transacción, es el acuerdo de voluntades, por el cual las partes haciéndose mutuas concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura. Está prohibida en materia de alimentos. Naturaleza, es un acuerdo de voluntades. Efectos, previenen una controversia o culmina una. Contratos innominados o atípicos, son aquellos que no se encuentran regulados expresamente por la ley. Naturaleza, es un contrato, o son, contratos, acuerdo de voluntades. Efectos, crean o transmiten derechos y obligaciones.